Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas, especialistas en bovinos de la comarca lagunera, Asociación SOSIVIT, de la cual me honro en representar, les ofrezco la más cordial bienvenida a este ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos, organizado para ustedes en el marco del Día del Veterinario. Me permito felicitarlos nuevamente y enviarles un fuerte abrazo y con él el reconocimiento a su labor que pese a las circunstancias que vivimos, seguimos laborando activamente y responsablemente. Nuestra actividad no acepta pausas ni descansos. Colaboramos profesionalmente a la producción de alimentos. Las familias tienen que comer. Somos parte importante de la cadena de producción de alimentos y particularmente a esto que llamamos leche, el alimento más completo que nutre sanamente a la humanidad. Somos orgullosamente veterinarios, apasionados de esta especialidad bovina y de esta noble profesión. Agradezco a todos los patrocinadores, en especial a Elanco Bayer, por facilitarnos la transmisión y la plataforma para hacer este evento. Agradezco también a Laboratorios Medicare, a Laboratorios Norbet, a MCD, La Pisa, Aranda, Betoquinol y Propec. Es muy importante para nosotros el desarrollar este evento, dado a las circunstancias que no nos permitieron organizar un congreso internacional. Pero aquí estamos, aquí está Ambev Laguna, alzando la mano, tratándoles de ofrecer este buffet rico de conferencias, de temas para que abonen a nuestra actividad respecto a la capacidad que tengamos nosotros en los desafíos constantes en nuestras unidades de producción, que abonen mucho a la capacitación y a la actualización. Pues sin más preámbulo, me permito dar inicio a este ciclo de conferencias y presento con mucho gusto y orgullo al doctor Juan Luis Morales Cruz. Él tiene una licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, maestría en Ciencias Agrarias por la misma universidad. Es doctor en Ciencias Veterinarias por la Comisión Nacional de Grados Científicos en el Centro de Investigaciones para la Mejora Animal, la Ganadería Tropical, CIMAC, de la República de Cuba. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Laguna. Encargado del Centro de Biotecnología de la Reproducción, es miembro de las subacademias de reproducción animal y fisiopatología de la reproducción animal. Integrante del núcleo básico de posgrado en producción agropecuaria. Integrante del cuerpo académico Biología de la Reproducción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI de CONACYT. Tiene el nombramiento de perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública. Ha dirigido varias tesis de licenciatura y de maestría. Actualmente es asesor principal de 3 proyectos de investigación. El doctor Morales Cruz ha realizado estancias académicas internacionales en diferentes universidades del país, como Colombia, Panamá y Ecuador. Pertenece a la Asociación de Especialistas en Bovinos de la Comarca Lagunera, Ambev Laguna. Es especialista en biotecnología de reproducción, ha sido ponente en diferentes foros internacionales sobre ganado bovino y es autor y coautor de artículos científicos en revistas de impacto internacional. Se ha desarrollado como asesor en establos y ranchos ganaderos en clínica y reproducción de ganado bovino, además de colaborar en proyectos de investigación con empresas como InVitro Brasil, México. Pues presento con orgullo al doctor Juan Luis Morales. Adelante, doctor. Y gracias por colaborar con tu participación. Sí, muchas gracias, doctor Fernando Satarain, presidente de Ambev Laguna. Gracias por la presentación y agradezco también la presencia de manera virtual de los asistentes a este ciclo de conferencias virtuales. Agradezco mucho la invitación al Consejo Directivo de Ambev Laguna, a todos sus socios, y para mí es un honor iniciar este ciclo de conferencias y a la vez
preceder a mis colegas veterinarios, todos ellos expertos en el área de bovinos, expertos conferenciantes, y sobre estos temas en bovinos que tanto nos apasiona. Fui invitado y el tema al que vamos a hablar hoy, el tema de reproducción en bovinos, quisiera avanzar aquí la diapositiva, pero no me responde. El tema del que vamos a tratar es sobre, a ver si puedes ayudarme, porque no me avanza la diapositiva. Ok, perfecto. Estamos ya. Les decía que el tema que vamos a tratar es cómo las enfermedades inflamatorias y el estrés calórico disminuyen la eficiencia reproductiva del ganado bovino. Comúnmente, los que nos dedicamos a estas áreas, cuando llega la época de calor, pensamos naturalmente en que vamos a tener problemas en cuanto a la eficiencia reproductiva y vamos a tener problemas en preñar o poder preñar a nuestras vacas. Y no estamos alejados de la realidad. Incluso en estos sistemas, también las enfermedades inflamatorias son de importancia en cuanto a su prevalencia, y sabemos o damos por hecho que vamos a tener problemas en la reproducción. Sin embargo, no necesariamente, o algunas veces no tenemos claro cómo son o cuáles son los mecanismos que estos dos procesos, el proceso inflamatorio y el proceso de estrés calórico, cuáles son los mecanismos que tienen estos dos factores para impactar negativamente en la eficiencia reproductiva del ganado. Y de eso precisamente es de lo que vamos a platicar en esta charla. La plática la dividí en los dos temas, ¿sí? Para que podamos nosotros empezar a hablar del proceso inflamatorio como tal y ver la definición y revisar los mecanismos deleterios a nivel hormonal, a nivel celular y a nivel molecular que existen, y lo que hay en la literatura a nivel mundial y a nivel nacional. Y posteriormente pasaremos a hablar sobre el factor o el tema de estrés calórico con su definición. También revisaremos del mismo modo mecanismos deleterios a nivel hormonal, a nivel celular y a nivel molecular. Revisaremos los estudios a nivel mundial y en los estudios que hay en México sobre este tema. Y continuaremos con la interacción de estos dos eventos, cómo estos dos eventos interactúan, y posteriormente iremos llegando a conclusiones. En esta revisión de Walsh del 2011 se ven algunos factores o se muestran algunos factores de importancia que intervienen en la reducción de la fertilidad de las vacas. En este caso habla de ganado lechero, pero no es la excepción el ganado de carne, sobre todo cuando hay épocas de problemas de disponibilidad de alimento. Y lo que podemos ver en este artículo, y aquí presento un esquema, el cual agradezco al doctor Fernando Cavazos y al equipo de ABS que me permitieron utilizar este esquema que ellos tradujeron al español y se dieron a la tarea de transmitirlo así en PDF. En este esquema podemos revisar los eventos que pasa una vez que la vaca pare hasta el periodo de espera voluntario. Y en esta excelente revisión, lo que sucede
es que marcan los problemas entre varios, los que vemos aquí a la derecha, entre varios problemas, señalan los problemas más frecuentes a los que se encuentran expuestas las vacas y la razón del por qué se complica en volver a preñarlas. Podemos ver el balance energético negativo, problemas de inflamación, problemas de metritis y problemas de secreción a nivel hormonal. Estos son los principales problemas que hay en este periodo, desde el parto hasta el periodo de espera voluntaria. Posteriormente podemos ver otro esquema de esta misma revisión en donde están los eventos desde que termina el periodo de espera voluntario, cuando ya pensamos en volver a inseminar a estos animales y tratar de preñarlos, los problemas que hay desde ese momento hasta el parto. Y para no variar, se vuelven a encontrar bajos niveles hormonales. Ya hablamos de problemas a nivel de ambiente uterino y problemas a nivel de embrión y de problemas de ovulación y calidades ovocitarias. Estos problemas, ¿sí?, pueden ser atenuados si cuidamos los factores ideales para el establecimiento de la preñez. Por ejemplo, sincronizar correctamente un animal, inseminarlo correctamente, minimizar en medida de lo posible la condición corporal o la pérdida de condición corporal para que haya una ovulación en un momento óptimo con un ovocito de calidad, que esta liberación de del ovocito dé como resultado la formación correcta de un cuerpo lúteo de calidad para que haya producción de progesterona posterior a la inseminación y eso favorezca un medio ambiente uterino mejor para el embrión y éste pueda, de esta forma, liberar sus mecanismos de señalización para que sea reconocido y entonces se dé el reconocimiento, lo que conocemos como reconocimiento materno de la preñez. Sin embargo, los sistemas productivos, como un ejemplo, son los que tenemos aquí en La Laguna, en México, en la comarca lagunera. Los sistemas intensivos de producción de leche van a potencializar los efectos de los que habíamos hablado, problemas de la secreción hormonal, problemas en la calidad ovocitaria, problemas en la calidad embrionaria, balance energético negativo, puesto que hay ganado de alta productividad en un sistema altamente intensivo. Además, se ha demostrado que la prevalencia de las enfermedades inflamatorias en este tipo de ganado es muy alta. En esta revisión que estoy presentando del doctor Svirod y el doctor Wolfenson de la Universidad de Hebrea, presentan esta revisión y llama la atención el porcentaje de laminitis que reportan en ganado en Inglaterra, por ejemplo, 23%, y de mastitis, que son procesos obviamente inflamatorios, en un rango de 20 a 40%. Y es sobresaliente y es importante señalar que si sumamos estos procesos, pues prácticamente la mitad del ganado tiene problemas de enfermedades que cursan principalmente con un proceso inflamatorio. No es la excepción cuencas lecheras, como el caso de las cuencas lecheras en México, como el caso de las cuencas lecheras en la comarca lagunera, donde de repente en reuniones técnicas se puede pensar o se puede comentar que la mastitis o el problema inflamatorio está totalmente controlado. Creo yo que habría que revisar esa terminología, nuestra terminología o cómo medimos
la incidencia o la prevalencia, porque de repente confundimos los términos epidemiológicos, y cuando hablamos de prevalencia, creo yo que los problemas de inflamación son bastante importantes desde el punto de vista reproductivo y desde el punto de vista económico, y esta revisión lo demuestra. Aquí en La Laguna se han hecho ya trabajos incluso sobre este tipo de factores, los factores de riesgos que están asociados a la baja fertilidad. El equipo de investigadores comandados por el doctor Miguel Mellado y el doctor Oscar Ángel García hicieron una revisión desde varios años y la publicaron en el 2018 en este artículo que ustedes pueden ver. Este equipo al que orgullosamente pertenezco publicaron los principales factores que tienen que ver con la eficiencia reproductiva, y estos principales factores fueron mastitis, laminitis, incluso problemas metabólicos, y encontraron también una prevalencia importante en ganado lechero altamente productor de la comarca lagunera en México. Entonces, pasamos a la importancia que tiene la inflamación. La inflamación como tal no es un proceso que sea malo o que sea totalmente negativo, sino que es un proceso, es una respuesta del organismo, es una respuesta aguda que va a desencadenar unos cambios bioquímicos y cambios celulares que tienen como objetivo reparar una lesión y rechazar o poner en un ambiente adverso a un agente que está dañando el organismo. Entonces, no podemos pensar de momento que la inflamación es un proceso negativo. Sin embargo, o lo que vemos nosotros, pues son los signos cardinales que todos conocemos, los signos cardinales de la inflamación. Sin embargo, el problema viene cuando esta inflamación se desborda, cuando hay problemas a nivel de exacerbación de la cascada de los cambios bioquímicos de los que hablábamos. Aquí presento un esquema de los posibles mecanismos que tiene la inflamación y que tiene que ver con el comportamiento reproductivo. Es importante comentar que los problemas inflamatorios, independientemente que estén fuera del tracto reproductor, van a afectar el comportamiento reproductivo. Uno podría pensar, o se ha pensado, que cuando hay un problema de metritis, pues lógicamente se piensa en que va a haber un problema a nivel de comportamiento reproductivo, pero no necesariamente si es una pododermatitis, no necesariamente si es una neumonía o una mastitis. Tenemos que saber que los procesos inflamatorios afectan, aunque no estén dentro del tracto reproductivo, y los mecanismos de reproducción se van a ver alterados. Vean este esquema y podemos poner como ejemplo el ingreso de un agente etiológico, independientemente que sea contagioso, ambiental, gran positivo o gran negativo, la respuesta va a ser muy parecida del organismo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Hay un aumento o va a haber un aumento de liberación de moléculas como el factor de necrosis tumoral alfa, algunas interleucinas, prostaglandinas, sobre todo la F2 alfa, el óxido nítrico, y estas moléculas van a tener un efecto directo sobre el cerebro, sobre los ovarios y sobre el útero. La temperatura corporal que va a acompañar a estos procesos también va a ser acompañado por un aumento de la hormona del estrés, que es el cortisol. Con ello va a haber un efecto de inhibición a nivel del eje hipotálamo hipófisis gónadas, que lo conocemos como el eje de la reproducción, el rector de la reproducción. Y al hablar de rector, bueno, pues se van a alterar todos los procesos que siguen, que conocemos como la liberación de GnRH, la liberación de gonadotropinas, el crecimiento folicular, la maduración de los ovocitos se va a ver afectada. Al afectarse el crecimiento folicular, va a haber un problema de disminución de estradiol. Con esto, una disminución del comportamiento y de la expresión del calor
Además, precisamente si hay una disminución de la LH, por los problemas de ovulación se van a ver comprometidos, o habrá anovulación o retraso en la ovulación, liberación de prostaglandinas anticipadamente, lo que va a afectar el desarrollo del cuerpo lúteo y la calidad de este. Con ello, la producción de progesterona, y al hablar de producción de progesterona post-inseminación, progesterona baja, estamos hablando de un medio ambiente uterino adverso para el posible embrión que va a llegar a ese útero. Entonces, no solo, y si este embrión logra mantenerse, logra ser reconocido, no está exento todavía de ser expulsado, porque con la liberación de prostaglandina de la que hablábamos, pues posiblemente se pueden provocar también problemas de abortos. En resumen de esta imagen, lo que vemos es que la afectación de los procesos inflamatorios pueden estar a nivel del folículo ovular, a nivel de ovocito, a nivel del embrión o del futuro embrión y de su desarrollo. ¿Qué es lo que vamos a ver en campo? ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestras lecherías cuando hay animales o la prevalencia de enfermedades inflamatorias es alta? Bueno, en esta gráfica que presento de Schrick, publicada en el 2001, podemos ver en la columna cuadrada blanca, que es el comportamiento reproductivo. Lo puse nada más para ejemplo, son 3 indicadores. Estos 3 indicadores reproductivos, las vacas sanas, que es la columna cuadrada, estas vacas tienen menos días a primera inseminación, menos días abiertos y menos servicios por concepción que aquellas vacas que pasan por un problema inflamatorio independientemente de su tipo de presentación. En este caso es mastitis clínica, mastitis subclínica, y la barra de rayas es mastitis que era subclínica y que pasó a clínica. Entonces, todos los procesos inflamatorios, todos los tipos de presentación afectan el comportamiento reproductivo de acuerdo a esta publicación, que fue como la base de las publicaciones futuras de Nava Trujillo, de algunos otros investigadores que empezaron a publicar y a demostrar que los problemas inflamatorios fuera del tracto reproductor intervenían en la eficiencia reproductiva del ganado. Por ejemplo, está esta publicación de Eduardo Ribeiro y Carballo en esta publicación bien interesante. Ellos plantean o demuestran que las primeras 3 semanas de lactación, en las primeras 3 semanas, 1 de cada 3 vacas tiene un problema inflamatorio clínico. Estamos hablando clínico, no tomamos en cuenta los subclínicos. Si lo sumamos, pues es mucho más alto. Y en cuanto a prevalencia de estas enfermedades clínicas, pues principalmente están la mastitis, metritis, problemas respiratorios. Entonces, resumimos, inflamación, ¿sí? En este mismo estudio se presentan también otros indicadores reproductivos comparando animales que no enfermaron, que es la columna que podemos ver aquí, la barra negra, animales que no enfermaron contra animales que tuvieron algún proceso inflamatorio. La preñez al día 45 es mayor en las vacas que no tuvieron ese proceso inflamatorio, y lo mismo sucedió en el parto. Pero en las pérdidas de preñez, vean cómo se invierte el dato. Los animales que tuvieron alguna enfermedad inflamatoria tuvieron más pérdidas de preñez que aquellos animales sanos. En esta gráfica, también de la misma revisión, los animales sanos tienen mayor porcentaje de parto que los animales que tuvieron enfermedad uterina o no uterina. Y la barra blanca es la combinación de ambas enfermedades. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tenemos una vaca que tiene metritis y al mismo tiempo le da mastitis, su comportamiento reproductivo o el pronóstico de la eficiencia reproductiva de ese animal es aún mayormente afectado o malo.
Los efectos no los vemos en campo a nivel de indicadores reproductivos. Sin embargo, dentro del animal, dentro del organismo, también se ve afectado el tracto reproductor. Fíjense que esta revisión de Raman del 2012 es el tejido ovárico en el cuadro de la izquierda, un tejido ovárico normal. El tejido de la derecha es de una vaca que tuvo un proceso inflamatorio crónico y podemos notar, o ellos plantean, que el parénquima ovárico es sustituido por tejido conectivo, lo cual está evidenciando un problema de constante y un problema permanente, un daño permanente al tejido ovárico por la presencia del mecanismo inflamatorio. Y no solamente en tejido ovárico se ven los daños, sino también a nivel de ovocitos y a nivel de embriones. Les comentaba que el doctor Roth y el doctor Wolfenson de la Universidad Hebrea han hecho estudios bien importantes, bien interesantes en cuanto a evaluación de la competencia de los ovocitos con animales que han tenido un proceso inflamatorio como la mastitis y también han evaluado a nivel embrionario qué es lo que sucede, cuáles son los efectos deleterios que estas células o estas estructuras tienen. Disculpe. Entonces, veamos un trabajo que hizo este equipo de Israel. Y miren ustedes aquí, estoy usando el cursor como señalización. En esta columna vemos los animales que están sanos y que se extrajeron los ovocitos y se sometieron a fertilización in vitro, producción de embriones in vitro. En esta columna son los animales sanos y en esta otra columna hay animales con una presencia de mastitis medida por las células somáticas y en la tercera columna son células somáticas, pero células somáticas altas. En el diseño del experimento, ellos explican que estos animales de elevación media de células somáticas corresponden a mastitis subclínica y células somáticas altas corresponderían a animales con mastitis clínicas. Y vean lo que sucede con la producción de blastocistos, alrededor de un 20% de producción cuando los animales no tienen un proceso inflamatorio y ese 20% en animales, que serían los animales subclínicos, baja alrededor de un 6% de producción y alrededor de un 5% de producción en los animales que corresponden a altas células somáticas o animales clínicos. Lo que podemos ver es que la competencia ovocitaria para producir un blastocisto se ve fuertemente afectada por la presencia de las moléculas inflamatorias. También este mismo equipo lo que hizo fue madurar los ovocitos y hacer el proceso de producción de embriones en fluido folicular como un control y además algunos ovocitos fueron madurados pero en fluido que tenía citoquinas o endotoxinas más bien de bacterias gram positivas, que pueden ser peptidoglicanos o lipopolisacáridos como bacterias gram negativas. Y vean ustedes lo que pasa con la producción de porcentaje de blastocistos. Por la presencia de este tipo de bacterias, independientemente si son gram positivas o gram negativas, se ve afectada la producción de blastocistos. Y cuando vemos y se hacen las pruebas de túnel para determinar células apoptóticas en estas estructuras, vemos cómo las células apoptóticas son mayores o el porcentaje de apoptosis es mayor en las estructuras que fueron cultivadas en medios que tenían endotoxinas de gram positivas o bacterias gram negativas. Esto es un proceso bien importante porque las células
y a raíz de que hicimos una revisión del estado del arte de toda esta temática, en La Laguna nos propusimos hacer algunos estudios de qué es lo que sucedía con este tipo de afectación en el ganado de aquí de esta cuenca lechera en México. Quiero comentar que estos trabajos fueron publicados en la revista Ciencia y Tecnología en el 2016 y la mayoría de estos resultados formaron parte de los resultados de mi tesis doctoral que publicamos junto con el doctor Carlos Leiva y el doctor Rodolfo Pedroso. En este estudio, lo que hicimos primero fue un análisis descriptivo y analizar el comportamiento reproductivo de las vacas que tenían mastitis clínica o subclínica en el comportamiento reproductivo para corroborar si en realidad se afectaba. Fueron los días a primer servicio, los días abiertos, los servicios por concepción y las tasas de concepción. Vean ustedes lo que encontramos en este primer estudio. Los días a primer servicio en las vacas sanas fueron menores en los días abiertos y los servicios por concepción también comparado con las enfermas, independientemente de su tipo de presentación. Y la tasa de concepción fue de un 26% para las vacas sanas y para las vacas enfermas disminuyó hasta un 11% y un 10% en las vacas clínicas, más de la mitad por efecto solamente de haber tenido un proceso inflamatorio. En todas las otras condiciones, los animales se encontraban en igual de condiciones. No paramos ahí y al nosotros tener ese dato, hicimos ver qué es lo que pasaba con las células ovocitarias de este tipo de ganado. Y el diseño que planteamos fue trabajar sobre mastitis clínica y utilizamos 36 vacas, las dividimos a la mitad, 18 completamente sanas y 18 que no tuvieran otra afectación más que la mastitis. Este trabajo lo hicimos en colaboración con el doctor Fernando Sataray, presidente de ANVEP, y lo hicimos en establos de aquí de La Laguna. Los animales tenían las mismas condiciones, los mismos días en leche, la misma paridad, la misma producción para que no hubiera problemas en el diseño. Y hicimos junto con el equipo de In Vitro Brasil y el equipo ahora ABS, que hemos hecho una excelente colaboración con la Universidad Antonio Narro y ellos en este tipo de investigaciones, hicimos varias aspiraciones y obtuvimos los ovocitos, tanto de las sanas como de las enfermas, los evaluamos por estándares internacionales y evaluamos la cantidad, la calidad y el total de ovocitos. Y vean lo que obtuvimos. En la primera columna tenemos los animales, los ovocitos de animales sanos, y en la segunda columna los ovocitos de animales con mastitis. Señalo, el grado 1, que es el grado mejor para producir embriones in vitro, fue mayor y fue más frecuente encontrar este tipo de grados en las vacas sanas que en las vacas enfermas. Por el contrario, los ovocitos grados 4, que son los que descartamos, y dicho de este modo, son los que prácticamente tiramos a la basura y no podemos trabajar con ellos dentro del laboratorio porque no tienen la calidad para producir embrión, fueron mayores en las vacas enfermas que en las vacas sanas. Y la viabilidad, al evaluar la viabilidad total, fue mayor la viabilidad de los ovocitos de las vacas sanas que de las vacas enfermas. De esta forma, pudimos demostrar que en el ganado Holstein, alto productor de la comarca lagunera en México, sus ovocitos o los ovocitos se ven afectados en cuanto a calidad por la presencia de un proceso inflamatorio. Quisimos continuar con el estudio y nos planteamos la idea de un tercer estudio, evaluar la competencia de los ovocitos que teníamos con calidad de acuerdo a la evaluación para producir embriones. Y determinamos el efecto de la mastitis clínica en la eficiencia en la producción in vitro de embriones y el diseño fue así. Hicimos dos grupos, producimos embriones de ovocitos de vacas sanas y embriones de ovocitos de vacas con mastitis. Hicimos dos grupos. Las variables que analizamos fue el total de ovocitos, el total de madurados, el total de ovocitos fertilizados y el total de blastocitos y la viabilidad de ellos.
Aquí nos encontramos un dato, pues podremos decir un dato curioso, que obviamente encontramos la explicación. Si ven la última fila del total de blastocistos, no hay una diferencia en la producción de embriones entre ovocitos que provienen de vacas sanas contra ovocitos que vienen de vacas enfermas en cuanto a producción. Sin embargo, cuando evaluamos la viabilidad de estos, vemos que numéricamente hay una tendencia a tener más viabilidad, que tienen más viabilidad los embriones que provienen de vacas sanas que los que vienen de vacas enfermas. Entonces, parece ser que el problema no está en la forma del embrión como tal, que es lo que podemos evaluar estereoscópicamente. Tal vez el problema está a nivel celular o a nivel molecular, porque sí hay estudios que han demostrado que este tipo de embriones tienen también mayor células apoptóticas que aquellos embriones que vienen de animales que no tienen afección. Entonces, podría estar por ahí la explicación de estos resultados. En resumen, las enfermedades inflamatorias son de alta prevalencia y afectan el comportamiento reproductivo. Incluso esta enfermedad inflamatoria, que es la mastitis, ejerce un efecto negativo en la calidad de los ovocitos. Y entonces, al principio de la charla dijimos que íbamos a dividir la plática en dos y por eso pongo el estrés calórico. Ya nos olvidamos del estrés calórico. No nos olvidamos del estrés calórico. Por el contrario, hacemos una rápida revisión de cómo el estrés calórico, que como definición el estrés es la inhabilidad del organismo a competir con su medio ambiente de acuerdo a una definición de Wolfenson, aunque hay varias definiciones que podemos encontrar, y el estrés calórico está obviamente relacionado con el índice de temperatura y humedad, que hay hasta una gráfica de Armstrong y de otros autores que miden la incidencia el nivel de estrés calórico mediante el IPH. Este estrés calórico, en resumen, lo que va a provocar es, pues, también, al igual que el proceso inflamatorio, una hipertermia, va a afectar a nivel de cerebro el eje rector de la reproducción y parece, si se dan cuenta, parece ser que empezamos a hablar lo mismo que hablamos con el proceso inflamatorio. Es importante señalar que estos dos factores, estrés calórico e inflamación, que tienen dos que son de origen totalmente diferente, el mecanismo que utilizan para afectar la eficiencia reproductiva es muy parecido. Hablamos del eje de la reproducción, la secreción de gonadotropinas, hay afectación a nivel de ovocitos, los folículos también se ven afectados en su tamaño, puesto que hay inhibición de la secreción de inhibina y la secreción de estrógeno. Con ello, el comportamiento estral se va a ver disminuido porque hay menos producción de estrógenos. Vamos a ver en unas gráficas más adelante cómo sucede esto, pero en resumen, lo que pasa es que hay una menor producción de enzima aromatasa, lo cual no convierte la materia prima en estrógenos y por eso el animal no se ve estimulado para presentar celo. Y el cuerpo lúteo, aunque es discutible, también se ve afectado en su formación y en su capacidad de producir progesterona, aunque repito, esto es un poco debatible porque hay varios artículos también que han encontrado resultados en donde no hay una afectación directa, pero donde sí se coincide es en la afectación que hay en la competencia del desarrollo de los ovocitos y de los embriones. Hay una afectación directa del aumento de la temperatura en estas estructuras y en resumen una reducción también de la fertilidad. Pero los folículos tienen un mecanismo de defensa ante este proceso, o no tienen uno, tienen varios mecanismos. Lo que pasa es que yo les voy a mencionar este mecanismo. Ante la presencia del estrés calórico, las células foliculares liberan algunas proteínas que se conocen como proteínas HCP o proteínas
chaperonas, que también su nombre o su clasificación la hacen por su peso molecular, que tienen un importante desempeño en la protección de los folículos y en el reinicio de la meiosis para que este ovocito que está dentro del folículo empiece a madurar. Entonces, tiene que ver con la supervivencia del ovocito y su maduración. Y otros tipos de la misma familia de proteínas se conocen por su actividad antiapoptótica, o sea, como protectoras de esa apoptosis de la que hablábamos hace rato. Sin embargo, si el estrés calórico es, como comúnmente pasa, un ejemplo aquí en la comarca lagunera, que tenemos alrededor de 240, 280 días, o si no, que llegamos a los 300 días de estrés calórico, pues este estrés calórico es permanente y es severo y es a largo plazo. Estos mecanismos de defensa empiezan a fallar y por el contrario, lo que se va a expresar son algunos genes que van a desencadenar la apoptosis, como los genes VAX y algunas enzimas caspasas, que si leemos sobre apoptosis veremos que aparecen en esa cascada de apoptosis muy frecuentemente. Este diagrama del 2016 muestra que la afectación de los folículos, entre más grandes estén los folículos, más sensibles son al estrés calórico. Vean cómo el más sensible, de acuerdo a este esquema del 2016, es el folículo preovulatorio, el folículo de Graf, son los más sensibles, y los más resistentes estaríamos hablando de los folículos preantrales. Quiere decir, de acuerdo a este esquema, que los folículos más pequeñitos, pues tal vez tienen un mecanismo de defensa mayor al estrés calórico. Esto en esta publicación 2016. Pero quiero presentarles esta publicación que tal vez algunos ya tuvieron la oportunidad de leer. Es una publicación 2020, es una publicación de este año. Este equipo de investigadores lo que hizo, que es de Aguiar el primer autor, este equipo lo que hizo fue cultivar folículos preantrales en diferentes temperaturas. El día cero tienen dos grupos, el grupo control aquí arriba y el grupo heat stress, que le llamaron así, porque la diferencia fue que los cultivaron a 38.5 grados centígrados, pero el grupo heat stress cada 12 horas le elevaba la temperatura a la incubadora, perdón. Entonces, estos folículos, además, el día cero, les agregaron una tinción para medir la viabilidad. Y vean lo que pasa el día 7 posterior al cultivo. El día 7, en el grupo control, vemos el folículo que aumenta de tamaño y no absorbe ninguna tinción. Y el grupo heat stress, a los 7 días, no aumentó el tamaño, absorbió la tinción, lo cual demuestra que hay una afectación a nivel de la membrana y por esto absorbió la tinción y tenemos un daño permanente y severo en los folículos. Cito textualmente las conclusiones de este artículo que abonan a el esquema que habíamos visto en la diapositiva anterior. Los resultados de este estudio indican que todos los estados de desarrollo de folículos preantrales en el ganado son susceptibles al efecto del estrés calórico. O sea, en otras palabras, independientemente de su tamaño, son sensibles a los daños del estrés calórico, abonando todavía o ampliando esa línea roja de los folículos preovulatorios hacia los folículos más chicos o los folículos preantrales. El estrés calórico es mucho más importante independientemente del tamaño folicular. Un poco antes se habían publicado también
los efectos que hay en las células de la granulosa y en las células de la teca en cuanto a la esteroidogénesis. Si recuerdan, en los esquemas vimos que hay una disminución de estradiol. Bueno, cuando se obtuvieron células de la granulosa y se cultivaron células de la granulosa en verano y se cultivaron, la producción de estradiol fue menor en las células de la granulosa de verano contra las de invierno, y la producción de androstenediona también fue menor. Esta es la razón de por qué las vacas producen menos estradiol y por qué también producen, aparte del calor corporal, por qué tienen menos estímulos para levantarse y mostrar la expresión de calor. Lo mismo sucede en las células de la granulosa pero luteinizadas y midiendo la producción de progesterona. Estas células de la granulosa producen más progesterona en invierno que cuando son obtenidas en verano. Lo mismo pasa para las células de la teca. Entonces, lo que vemos aquí es que también hay menos progesterona, lo cual daría un ambiente adverso para el desarrollo del posible embrión. Y entonces nosotros vemos más muertes embrionarias, más licuefacción, más expulsión de esos embriones en la temporada de calor. Este mismo equipo, el equipo de Israel, midió el porcentaje de apoptosis en ovocitos madurados, y también lo hicieron en embriones, en ovocitos madurados bajo condiciones de diferentes temperaturas. Y la prueba de túnel fue positiva para los ovocitos que fueron madurados a altas temperaturas. Estos trabajos también fueron hechos por el doctor Hansen en Estados Unidos y coinciden estos resultados y demuestran que la alta temperatura aumenta la cantidad de células apoptóticas en las células. Lo mismo sucedió en el clivaje y lo mismo sucedió en el porcentaje de producción de blastocitos. El efecto del aumento de la temperatura afecta la producción embrionaria. Vean esta gráfica de Gendelman, que lo que midieron aquí fue la expresión génica de este gen POU5F1 y GAPDH. El primero tiene que ver con la pluripotencialidad de las células del ovocito o del embrión, y el otro con la disponibilidad de energía. Ambos genes, la expresión pues de estas proteínas, son afectadas por la estación de calor, lo que quiere decir que en estación de calor, o los embriones producidos en estación de calor van a tener una menor totipotencialidad, y la diferenciación celular va a ser afectada en este tipo de células, y la energía que necesita la mitosis y que necesita la división celular, pues también va a estar con menor disponibilidad, porque la expresión génica está afectada por efecto del clima. Y en esta otra gráficas, que también es del 2020, vean las tres expresiones de RNA, tanto del gen VAX, proteínas HCP y SOT1. En resumen, lo que vemos aquí es una expresión mayor y un desencadenamiento de la cascada de la apoptosis. También las alarmas se encendieron en las proteínas HSP y en esta enzima SOT1, que nos está indicando que al aumentarse un factor que es antioxidante, quiere decir que hay especies reactivas de oxígeno libres y por eso se están aumentando. O sea, son las alarmas que se están encendiendo en el organismo para defenderse de ese agresor que se llama estrés calórico. Y aquí, en esta gráfica, hago una analogía de campo. Esta analogía que quiero hacer, vean ustedes las gráficas en la primera división celular. Cuando se dan las primeras divisiones celulares in vitro de los embriones, independientemente de la estación, al menos en este estudio, no hay diferencia.
Sin embargo, a los 7 días ya hay una diferencia en la producción de blastocisto, lo que quiere decir que en 7 días algo sucedió que no permitió desarrollar a los blastocistos. Entonces, la analogía que quiero hacer es que nosotros de repente, bueno, entrenamos inseminadores, tenemos, creo, en la laguna los mejores inseminadores de México por la cantidad de vacas que inseminan, por los cursos de capacitación que se dan. Sin embargo, sí, inseminan correctamente, pero al inseminar, el 70%, y está demostrado y publicado, el 70% de las inseminaciones terminan en fertilización, y este trabajo lo demuestra. Pero cuando llegamos al diagnóstico de gestación, pues tristemente ya perdimos mucho más de la mitad de esas fertilizaciones. Y aquí lo vemos, a los 7 días incluso ya se murieron muchos embriones. O sea, hubo vacas que estuvieron preñadas 1, 2, 4 días y ni se enteraron que estuvieron preñadas. Y entonces en la lechería empezamos a tumbar cabezas, porque así sucede, equipo de inseminadores, asesores, y empieza a volar cabezas cuando el problema no necesariamente está en el personal. No digo que eso sea que estén exentos de esto, pero el problema puede estar a nivel celular. Y esta gráfica lo está demostrando. Sobre esto, bien importante, presento los porcentajes de fertilidad. Yo escogí el año 2002 de una gráfica que publicó el doctor Jorge Fernández Díaz de León, que es fundador de esta asociación y orgullosamente amigo mío. Esta gráfica la publicó en el 2003 en el tercer congreso de esta asociación y simposio de la vaca lechera organizado por la UNAM. Y vean ustedes cómo se ve el efecto, y me atrevo a decir que es de los pocos trabajos publicados a nivel de esta zona en este tipo de ganado. Vean ustedes cómo se ve el efecto de la fertilidad por el mes del año. Los meses de verano mucho más bajos, incluso algunos meses de otoño, lo que demuestra que el estrés calórico tiene un efecto residual. Y nosotros en esta época, en este tiempo, lo que hicimos fue ya unos estudios con las nuevas tecnologías, con In Vitro y el equipo de ABS en colaboración, y medimos la competencia ovocitaria por estación. Y estos datos son datos que está de tesis de la Universidad Antonio Narro, de la tesis doctoral del aspirante doctor Hugo Guerrero y del médico Joe Peña. Estas gráficas demuestran que la competencia ovocitaria es mayor en el invierno que en el verano, pero quiero que comparen esto. Miren la gráfica del doctor Fernández Díaz de León, el patrón de la gráfica y lo que sucede con el patrón de la gráfica de la competencia de ovocitos. Ahora, en el 2020, podemos decir que la fertilidad del ganado lechero en la laguna disminuye debido a que disminuye la competencia ovocitaria y del mismo modo la producción de embriones disminuye. Hago una comparación ahora, pero de la producción de embriones in vitro. Datos 2002 del doctor Jorge Fernández contra datos de 2020 del posgrado en Ciencias en Producción Agropecuaria de la Universidad Antonio Narro, y el patrón obedece a que la calidad embrionaria disminuye. Sobre la interacción de factores, vean esta imagen, son muy parecidas, son dos entes o dos factores de origen diferente, pero que utilizan los mismos mecanismos para reducir la fertilidad. Ambos producen o hacen que se produzcan especies reactivas de oxígeno, que aunado al balance energético negativo del tipo de ganado, como lo plantea Espósito, va a haber un desbordamiento de la inflamación y va a haber afectaciones incluso a niveles génicos. Y como lo plantea la doctora Sordillo de la Universidad de Michigan, el estrés oxidativo va a impactar en la función inmune del animal. Ella plantea, la doctora Lorraine Sordillo,
una triada. Esta triada es el metabolismo alterado, los problemas inflamatorios y el estrés oxidativo. Esta triada va a dar como resultado una retroalimentación destructiva en el organismo. Nosotros, incluso en la escuela, aprendimos los mecanismos de retroalimentación positiva, negativa, y este excelente término de retroalimentación destructiva resume lo que puede provocar la inflamación y el calor en el organismo del animal. Y respetuosamente hago un aporte yo a esta triada en este momento, porque en esta triada, si le sumamos los días de estrés calórico que tenemos en la laguna, es un factor mayor de estrés. Entonces estaríamos hablando de 4 factores: estrés calórico, inflamación, estrés oxidativo, metabolismo alterado, que darían una tetrada que van a potencializar esa retroalimentación destructiva, por lo cual el animal caerá en estrés oxidativo, porque las especies reactivas de oxígeno van a ser mayormente producidas. Entonces, los radicales libres, al producirse en mayor cantidad, van a afectar directamente la calidad ovocitaria y la calidad embrionaria. En resumen, esta tetrada que propone, o la triada que propone la doctora Sordillo, adjuntándole el estrés calórico, van a provocar la retroalimentación destructiva del organismo. Con esto termino. Mis conclusiones son que las enfermedades inflamatorias y el estrés calórico son dos de las mayores causas que disminuyen la eficiencia reproductiva en el ganado. Los principales procesos que son afectados en el organismo están la secreción hormonal, el crecimiento y dinámica folicular, la competencia del ovocito, el desarrollo del embrión y los mecanismos moleculares que intervienen en ellos. A nivel de campo, debemos utilizar estrategias para minimizar, 1, la prevalencia de las enfermedades inflamatorias, y 2, tratar de disminuir el impacto negativo del estrés calórico, eventos a los que está expuesto el ganado de alta productividad. Muchísimas gracias por su atención y estoy a la orden, y aprovecho para enviar felicitaciones a todos mis colegas veterinarios en este día. Muchas gracias. Pues muy bien, le agradecemos al doctor Juan Luis Morales Cruz su excelente participación, excelente tema, muy acorde a las situaciones que se viven aquí en la comarca lagunera. Por aquí tenemos algunas preguntas que vamos a tratar de presentar, algunas 3 o 4 por cuestión de tiempo, ¿verdad? De cualquier forma, todas sus preguntas van a estar registradas y el doctor con todo gusto les dará contestación. Doctor, aquí hay una pregunta que viene del lado de Vladimir Suárez Atua. Dice, ¿qué medidas se podría tomar para poder apoyar al ovocito que no se altere en su formación si la vaca tuvo problema de inflamación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Muchos de los mecanismos, como podíamos ver, cito como ejemplo el tejido ovárico. Si está afectado, hay afectaciones que son prácticamente irreversibles. Si hablamos de apoptosis, pues también difícilmente la fragmentación del ADN la vamos a poder revertir. Yo creo que los problemas de protección ante una inflamación tienen que ser preventivos. O sea, tendremos que regresar a la parte clínica, como traté de enviar el mensaje en la conclusión. ¿Qué es lo que quiero decir? O sea, si es un problema de mastitis, tenemos que regresar a nuestros protocolos clínicos de prevención de enfermedades para que estos procesos sean lo menos frecuente posible. ¿Sí? Sin embargo, bueno, eso sería en primera medida.
En segunda medida, tendríamos que ver qué origina el proceso inflamatorio y hablamos de oxidación o de especies reactivas de oxígeno. Entonces, algunas medidas que se deberían de llevar son muy parecidas con los procesos de energía. El uso, por ejemplo, de antioxidantes, el uso de algunos minerales y algunas vitaminas, puesto que algunos minerales y algunas vitaminas forman parte del esquema antioxidante del organismo. Por ejemplo, cobre sí forma parte de una estructura de un antioxidante. Selenio también forma parte de glutatión peroxidasa, me parece. Entonces, ese tipo de antioxidantes o ese tipo de uso de minerales podrían tal vez favorecer en la protección del ovocito, tanto en proceso inflamatorio como de estrés calórico. Muy bien, aquí vamos a la pregunta. ¿El estrés calórico está relacionado con la grasa? Escuché la grasa. Sí, bueno, definitivamente el estrés calórico está presente, pero hay razas más sensibles y aquí en la laguna, pues la raza predominante es la raza Holstein y la raza Holstein tiene una capacidad de disipación del calor menor a otras razas. Por ejemplo, las razas cebuinas son más resistentes y sí tiene que ver la raza, sobre todo los Taurus y específicamente la raza Holstein es una de las razas pues que se ven más afectadas con el estrés calórico, son menos termotolerantes, podríamos decir. Muy bien. Última pregunta de Esteban Neftalí. Pregunta él, son dos preguntas. Dice, ¿cómo calcularon o cómo llegaron a ese número muestral seleccionado? 18 vacas sanas y 18 vacas enfermas. Esa es la pregunta número 1. No sé si quiere responder a ella. Ok, sí, esa pregunta, la N, creo que se refiere a la N o al número de población que utilizamos. Lo utilizamos en relación a un porcentaje que estadísticamente determinamos del ganado que estaba afectado en el hato o en los hatos donde hicimos los trabajos. Entonces, estadísticamente utilizamos un porcentaje fijo. Primero, obviamente, determinamos la prevalencia de la cantidad de animales o la cantidad de animales que estaban afectados en el hato y posteriormente tomamos un número fijo, un porcentaje fijo y eso nos dio alrededor de entre 30 y recuerdo 45, 50 vacas que podríamos determinar o que nos podrían servir. Porque en realidad, si nos dimos cuenta, nuestra N, lo importante en la N no eran tanto el número de animales, sino la cantidad de ovocitos y la cantidad de embriones que íbamos a producir. Pero sí tomamos en cuenta el determinar la N por un porcentaje del hato, de la cantidad de animales que estaban infectados en el hato. La última, y como les repito, todas las preguntas han sido recabadas y en su momento serán contestadas personalmente por el doctor Juan Luis Morales. Esta última es de José Luis Martínez, dice, un número creciente de células apoptóticas debido a bacterias gram negativas, ¿no se vería favorecido por la capacidad de algunas bacterias? Cita como ejemplo la brucela, que tienen la capacidad de invadir intracelularmente células inmunológicas, ya que en la comarca lagunera, aún encontrándose con una alta prevalencia, sería importante considerarlo. Ok, todos los mecanismos que desencadenen un proceso de fiebre, un proceso de inflamación, incluso la elevación de temperatura, pueden favorecer las células apoptóticas. Aquí la cuestión está, si vieron ustedes, hubo comparaciones en bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, pero
más que el tipo de bacterias, es el grado de inflamación o la severidad del proceso el que va a tener relación con el desencadenamiento de la apoptosis, no tanto el ingreso de la bacteria como tal. Si el grado de inflamación es mayor, y hay estudios donde compararon incluso, por ejemplo, aureus contra E. coli, y podría pensarse o se ha encontrado que los organismos más agresivos que provocan inflamación clínica, por ejemplo, mayor fiebre, tienen mayor afectación en las células apoptóticas o mayor efecto en las células apoptóticas. Entonces, más que el tipo de bacterias, pienso yo, que es el grado de inflamación. Y, por ejemplo, Brucela, independientemente que si hay un grado de inflamación, no es por lo que se caracteriza como, por ejemplo, lo que sucede en una metritis o en una mastitis. Es mucho más el grado de inflamación en este tipo de enfermedades que en la cuestión de Brucela. Y la otra parte de la pregunta era sobre la alta prevalencia. Bueno, el dato en cuanto a prevalencia, que me lo pueden ayudar a corroborar, pero prácticamente está eliminada la brucela en los actos lecheros de la comarca lagunera. Sin embargo, la pregunta es muy buena porque pues hace la comparación, ¿no? De que, bueno, cualquier tipo de bacteria podría afectarme de la misma forma. Creo yo que las que provoquen mayor inflamación. Perfecto, pues muy bien, doctor Morales, le agradecemos su participación. Entiendo que es un tema que últimamente ha tenido mucha importancia, al menos aquí en La Laguna, que ha sido muy permanente los sufrimientos o las frustraciones que tenemos por el estrés calórico. Le agradecemos, doctor Morales, su participación y pues aquí vamos a dar inicio. Al contrario, muchas gracias.